Hola Alba. Soy Noelia López, soy una mujer con discapacidad de nacimiento y he colaborado en diferentes asociaciones desde el activismo y ahora hablo como CERMI en concreto, como Fundación CERMI Mujeres, eh, para que tú te presentes y me cuentes sobre ti. Yo creo que importante ver las mujeres que venimos, si tenemos la discapacidad de nacimiento o sobrevenida, las grandes diferencias que puede haber. Hola, en primer lugar, Noelia, estoy encantada de coincidir fuera de la Fundación CERMI Mujeres contigo. Yo soy Alba, como has dicho, trabajo dentro de la Confederación Estatal de Personas Sordas y soy la responsable del área de igualdad, así que efectivamente hemos coincidido en diferentes actos y eventos. Me brindas la oportunidad de hablar de mujeres y niñas con discapacidad y es verdad que hay una diferencia entre aquellas que tenemos la discapacidad de nacimiento o aquellas que adquieren la discapacidad después en la vida. Las barreras son las mismas, pero es verdad que todavía la sociedad mantiene vivos muchos prejuicios hacia nosotras. Y fíjate, el último logro que hemos conseguido es la incorporación exclusiva de las mujeres y niñas con discapacidad en el artículo 49 de la Constitución. Esto ha sido un cambio con muchísimo valor, un evento que ha sido muy emotivo para todas y para todas las personas con discapacidad. Sí, totalmente de acuerdo. Es un hito histórico después de más de 20 años de intentar conseguir que cambiara la terminología, porque la palabra es el inicio del cambio y el que nos incluyan personas con discapacidad, que se identifique a la Convención de la ONU y en concreto que a las mujeres y niñas tengamos una discriminación y se realice una acción positiva, y era hora que se nos diera un lugar para empezar a estar en igualdad de oportunidades, porque partíamos desde una desventaja total, y más cuando venimos de un ámbito que podemos ser por ser mujer, por tener discapacidad y en muchos casos por venir del ámbito rural. Ahí teníamos una triple discriminación. Sí, vivir en el ámbito rural o incluso en cualquier ciudad en la que no existan los recursos adaptados. Eso ya supone un retraso, una desventaja. Cuando hablamos de la discapacidad en general, por supuesto, todos lo vivimos, pero en concreto las mujeres y niñas de discapacidad, con discapacidad vemos pues este tipo de visión que nos afecta como mujeres a la hora de abordar nuestra sexualidad, nuestros derechos reproductivos, nuestra incorporación al ámbito laboral, nuestra participación en el ámbito sanitario. Ahí las mujeres y las niñas con discapacidad somos las que nos vemos más afectadas. Totalmente. Y ahora ya para ir concretando más. En tu caso, Alba, permíteme que te tutee, compañera. ¿Qué barreras en concreto has tenido tú que te identifiquen en concreto a la hora de llegar a esa igualdad que siempre hemos tenido que hacer un triple esfuerzo para llegar al mínimo que hacían los demás? Creo que nosotras, las personas con discapacidad, ya tenemos muy claro que no podemos alcanzar lo mismo que nuestros compatriotas, porque lo que es difícil para las personas con discapacidad es que tal y como está estructurada la sociedad, el foco se pone sobre las personas sin discapacidad y para nosotras, las personas con discapacidad, ya tenemos muy claro que ahí está la primera barrera. Pero no es solamente esa la barrera, tenemos muy claro que las barreras mentales que vemos en la sociedad son las más importantes. Ese capacitismo que nos dice que no podemos. Nosotras nunca hemos dicho que no podamos.
nosotras, las mujeres con discapacidad o las personas con discapacidad, que no podamos trabajar y promocionar, que no podamos acceder al ámbito laboral. En el caso de las personas sordas, muchas veces se nos anima a que no usemos la lengua de signos. Y nada más lejos de la realidad, la lengua de signos nos facilita participar en la sociedad, nos facilita poder incluirnos. Imagino que coincides que una vida normalizada podemos llevarla a cabo y las trabas están fuera en la sociedad. Hay una frase que se ha hecho muy famosa en Francia. Ahora hay una jueza, la jueza Pelot, que siempre dice: la culpa no es nuestra, el cambio tiene que empezar en la sociedad. Lo mismo pasa con las personas con discapacidad. No reside en nosotras la culpa, sino en los estereotipos, etiquetas que todavía arroja sobre nosotros la sociedad. Ahí está la primera de las barreras. Ya, de acuerdo, Alba, pero yo aquí tengo una opinión, si te parece que voy a decir. Yo no quiero hablar de culpa, porque la culpa no es de nadie, y menos nuestra. Yo creo que tenemos que verlo desde el enfoque de los derechos humanos, ni de capacitista, ni de que no podemos. Tenemos suficientes herramientas de resiliencia que desarrollamos por nosotras mismas, en las cuales nos ayuda, sin que nos forme nadie, a poder crear un ámbito de superación y de inclusión. Por lo tanto, yo más que capacitista, lo enfoco como desde el ámbito de los derechos humanos, en el cual somos un miembro más, y cualquier persona a lo largo de su vida va a pasar por un plano de discapacidad desde que uno nace hasta que uno muere, porque es el ciclo vital. Y yo ahí estoy muy de acuerdo con las opiniones que vienen desde la lucha de los derechos humanos, que vino desde Estados Unidos, desde el movimiento racial y de la Universidad de Berkeley y del campo de los derechos humanos, que lo hemos incluido, incorporado en nuestro acervo comunitario y español, igual 30 o 40 años después que nuestros antiguos predecesores. Efectivamente, se ha notado el cambio. Tienes razón, Noelia. Hablar de derechos humanos es nuestra obligación y tienes toda la razón. Ese es el enfoque adecuado. Cuando me preguntas sobre situaciones ordinarias de la vida diaria, es cierto que el esfuerzo lo tenemos que hacer nosotras. Por ser personas con discapacidad, por ser mujeres, en nuestro caso somos una comunidad lingüística y cultural, una minoría lingüística y cultural, las personas sordas, todavía vivimos con esos obstáculos y, como has dicho, en estos últimos 30, 40 años ha habido una evolución y esperamos que no tengamos que no tengan que pasar otros 30 años más, sino que más cerca en el tiempo se produzcan más cambios. Ya, totalmente. En el tema de la accesibilidad, en tu caso en concreto, ¿qué barrera, que es una palabra que a mí no me gusta decir, qué elemento has tenido más relevante en tu caso y qué entiendes por accesibilidad universal? ¿Qué debe incluir? Vaya, es un concepto muy, muy amplio, pero desde la perspectiva de persona sorda, yo creo que me resultará más fácil hablar que en general de la discapacidad. Por ejemplo, en el caso de las personas sordas, no todas somos iguales, somos una comunidad muy diversa. Como he comentado antes, no es lo mismo si naces sorda o si la sordera la adquieres después, si utilizas la lengua de signos, si eres bilingüe en lengua de signos y lengua oral, si no utilizas ninguna de las dos lenguas, si utilizas solamente la lengua oral, si tu familia, factores familiares, educativos, sociales, eso radica en la diferencia y en la diversidad de nuestro colectivo. Y, por supuesto, en las necesidades y barreras, como has dicho tú, a lo mejor no barreras, sino que lo que
te facilita conseguir los retos, las metas que te plantees, es diferente en cada caso. Entonces tú vives en tu día a día con una serie de obstáculos. En mi caso, yo soy una persona bilingüe, utilizo el castellano, utilizo la lengua de signos, mi familia está compuesta por miembros sordos, me han facilitado la lengua de signos y la lengua oral desde siempre. Y me veo como una privilegiada, la verdad, porque puedo utilizar la lengua de signos, lo he hecho a lo largo de toda mi vida, pero ahora mismo hay muchas niñas y niñas, jóvenes, mayores, que no utilizan, sordos, que no utilizan la lengua de signos en función de la situación en la que se encuentren. Tal vez no han podido elegirla, tal vez directamente no se la han ofrecido y han sufrido una situación de privación lingüística. Este es un enfoque que muchas veces se asume por miedo a que utilicen la lengua de signos en favor de la lengua oral. Yo creo que cuando hablamos de la educación, yo soy educadora infantil y lo primero que te enseñan es que las niñas, los niños, tienen que estar en un entorno de conocimiento en el que puedan construir su identidad, que cuenten con una lengua. ¿Cómo se va a dar todo esto si hablamos del desarrollo en la lengua, pero te olvidas del entorno, de la construcción de la identidad y no facilitas una lengua que es accesible para la infancia sorda? Los niños y niñas sordas necesitan todo. Imagino que igual que en mi caso, que soy una persona sorda, sucederá lo mismo en otras discapacidades. Tal vez tú aquí puedas complementarlo, pero que queremos todo, todo lo que exista. Y entiendo que es muy similar entre diferentes discapacidades. Totalmente de acuerdo, porque yo sí que opino, porque también fui una niña con discapacidad y el tema aquí de la comunicación, por mi tipología de discapacidad, era un sesgo totalmente clave y fundamental en la educación inclusiva, que eso es un término actual porque antes sabes que nos llamaban, bueno, barbaridades, por decirlo suavemente. Entonces, en un entorno en el que la comunicación es clave para que no te cosifiquen como discapacidad intelectual, teniendo en cuenta que es una discapacidad como cualquier otra, tenías que hacer un doble esfuerzo en la escuela para demostrar que tú eras una niña más y que podías hacer el resto de las niñas. ¿Que no podías salir a jugar al recreo? Claro que no, pero podía quedarme a jugar ahí al parchís o a lo que fuera. Entonces, en mi caso, sí que tuve también problemas en el tema de la comunicación, en la educación, que no era inclusiva. Tú más que nadie lo sabes. Yo vengo del ámbito del derecho y claro, ahora lo entiendo como el derecho de los niños y niñas a que tengan una educación con los apoyos necesarios dentro del aula de un colegio, no excluyéndote en un colegio especial cuando no tienen necesidad, como era mi caso. Entonces, mi opinión aquí también es que además de la comunicación, también yo tenía el tema de las barreras físicas, porque imagínate desplazarme. Yo no voy a contar aquí mi vida porque venimos a hablar de ti, ¿ya? Entonces, el tema de la accesibilidad física también es importante en la inclusión. Por lo tanto, tenemos todos una base en el cual de diferentes maneras tenemos un foso común en el que tenemos que apoyarnos para no tener la cosificación. Y además, cuando tienes familias por detrás en las que a lo mejor tampoco creen mucho en esas niñas que tengan una educación inclusiva. Por eso es muy importante tener en cuenta la Convención de Naciones Unidas, tanto en la accesibilidad universal, en la cual engloba la educación desde el punto de vista de los derechos humanos. Y de hecho allí ya nos han dado algún toque a España por no haber cumplido
correctamente las directrices de la educación. Y entiendo que tú en este tema lo habrás vivido en tu propia carne, tanto como educadora y ya no te digo como niña. Tenemos una piel diferente y siempre tiene que ser vista desde los derechos humanos. Efectivamente, Noelia, es verdad. En muchas ocasiones hablamos de la accesibilidad universal, pero es un concepto todavía desconocido. Nos olvidamos o se olvida que las personas somos diversas y que muchas veces un recurso no es útil para la generalidad, porque las necesidades son diversas, tengas discapacidad o no. Las niñas y niños son todas diferentes. No nacemos como productos en una fábrica, nacemos diversos, con familias, situaciones familiares diferentes, con entornos también variopintos. Y la accesibilidad universal que se facilita a la infancia al final pasa por una educación saludable. No nos olvidemos de los derechos de la infancia, de todo lo que se recoge en la legislación y que la generalidad no vale para todos. No es un café para todos, no podemos mezclar elementos porque si estamos hablando de derechos humanos fundamentales, tenemos que tener siempre presente que son así. Cuando hablamos de la accesibilidad a los centros educativos, debe pasar por la inclusión de pictogramas, de avisos lumínicos de emergencia, de rampas, de que los patios estén adaptados para todas y para todos. Lo mismo pasa con la infancia sorda. Habrá niñas que decidan comunicar en lengua de signos, otros en lengua oral, otros que tengan dificultades en la comunicación y se puedan hacerlo a través de la lengua de signos y facilitar eso, el desarrollo posterior de la lengua oral. Es decir, ya tengas discapacidad o no, los recursos han de ser para todos, han de disfrutarlos todos. Y coincido contigo en lo que acabas de comentar, Noelia, sí. Ya, y en concreto, este catálogo que hay o esta gran variedad que tenemos de apoyos necesarios y también de ajustes razonables para la educación, ¿cómo los valorarías tú para las personas sordas y en la educación? Lo hemos hablado ya, la accesibilidad universal. Existen catálogos de herramientas, multitud de elementos que se ofrecen, en mi caso, a las personas sordas, pero a veces se ofrecen lenguas como el castellano, el catalán, la lengua de signos española, la lengua de signos catalana, porque ambas son lenguas de signos reconocidas en nuestro Estado y como tal legislativamente están incorporadas a textos legales. Todas esas formas están reconocidas y hay que ofrecerlas a las niñas y a los niños, porque el principio de ciudadanía dice que todos somos iguales. Y hablamos del derecho a voto en política, el derecho a votar, pero hay que entender qué significa tomar decisiones políticas que nos afectan a todas y a todos. Y eso debe ser accesible a través de la lengua de signos, de las lenguas orales en su formato escrito, de todas las que existen en nuestro país, es decir, que nos ofrezcan aquellos elementos que nos faciliten como persona y ciudadana construir nuestra identidad, poder participar a nivel social, político, igual que hacen el resto de personas de nuestro país, también poder hacerlo las personas con discapacidad. Yo también puedo opinar que en el caso de las personas con discapacidad física, las niñas, en este tema, es muy importante que los apoyos tienen que ser muy personalizados, porque a veces necesita, yo por ejemplo en mi caso, cuando la niña necesita más tiempo a la hora de hacer un examen, que de un examen era de 1 hora y yo podía necesitar 2 para hacerlo en el mismo tiempo y no lo tenía, con lo cual era hasta que terminaban las preguntas, hasta que a ti te da tiempo. Entonces de ahí sí que hay una discriminación totalmente y no se valora como tal. Igual que también en mi caso tenía la educación en el instituto
y había que hacer educación física, la asignatura. Claro, a mí me tenías a las 8 de la mañana en clase con un frío, porque además soy del norte, viendo cómo corrían mis compañeros. Eran situaciones un poco, ahora mismo que son un poco de película de sketch, pero bueno, como tú has dicho, poco a poco es una cuestión de derechos y se van a ganar. Yo aquí también querría decir que estoy de acuerdo contigo, que también aunque esté reconocido legalmente, también la dispersión que tenemos en cada comunidad autónoma no se aplica los mismos baremos. Y yo entiendo que en estos temas no es cuestión de comunidades autónomas, tiene que ser criterios de igualdad, no de recursos. Efectivamente. Enlazando con el tema que hablábamos de la infancia, me ha venido a la mente que es cierto en nuestro caso, coincidimos con 2 asignaturas en el aula en el que directamente nos echaban de ese espacio. Por un lado, estaba fenomenal porque no lo necesitabas, pero por otro lado, a veces siendo niña tampoco tienes más recursos y dices, bueno, pues me echan de clase, pues me echan. Una sería en música y la otra en inglés. En música te echaban de clase porque había personas muy diferentes, niñas, niños muy diferentes, y tal vez dentro de nuestro colectivo esa diversidad también existe y haya niñas o niños sordos que puedan aprovechar estas clases, que puedan utilizar instrumentos, pero directamente eres sorda, no oyes, te echan y te preguntan y toman las decisiones directamente por ti, ya están anulando tu capacidad de decisión. Y a veces depende de las familias. Si las familias son conocedoras y confían en el colegio, lo harán como dicta el colegio, pero a veces el desconocimiento hace que sea muy difícil entender también estas decisiones. Tú puedes ofrecer las posibilidades que hay, que creo que es importante, y después que la persona decida. Y en cuanto a la asignatura de inglés, que son pruebas como las que existen en la Escuela Oficial de Idiomas, en las que tienes que pasar por una comprensión oral y una comprensión auditiva y una producción, oral, directamente no te facilitan la adaptación o la exención de estas pruebas para que tú puedas conseguir un título en una lengua extranjera como es el inglés. Para mí esas 2 asignaturas, como tú has comentado, la de educación física, es muy importante. Que tengamos la posibilidad de decidir si participamos o no, porque además no solo en la infancia y la adolescencia, sino a lo largo de toda tu vida. Y otra cosa que quería comentar, que ahora se me acaba de olvidar, seguramente a lo largo de la conversación me vuelva y entonces podré comentarla. Ya, totalmente. Ahora que has hablado de las mujeres y niñas, ¿te parece que, que veamos en el tema de violencia de género los el gran avance que hemos tenido, desgraciadamente, y qué punto de vista tienes sobre la violencia de género en las mujeres y niñas con discapacidad, tanto desde el punto de vista de cuando nosotras éramos niñas y los avances que hay en la actualidad? Creo que lo hemos hablado muchas veces en los espacios de la Fundación CERMI Mujeres. Es una preocupación que compartimos. Es cierto que hemos avanzado a nivel legislativo, nuestros derechos sexuales y reproductivos como mujeres con discapacidad se han incluido en la legislación, igual que en el Pacto de Estado del Gobierno contra la violencia contra las mujeres. Yo creo que esos son 2 avances significativos para nosotras, lo hemos hablado, lo hemos celebrado. También todavía se utilizan prácticas nocivas para interrumpir los embarazos de las mujeres y adolescentes con discapacidad. Cuando hablamos de niñas y centros tutelados por el gobierno y niñas que viven o adolescentes que viven aquí o mujeres que sufren violencia que viven aquí, todavía vemos que hay muchísimo desconocimiento. Parece que las mujeres con discapacidad no podemos tener una vida sexual, no podemos tener hijos o hijas, no podemos decidir. Pero hemos decidido que sí, que queremos formar familias, que tenemos unas necesidades básicas, como las sexuales, como el aprendizaje, el autocuidado, la prevención, que son temas fundamentales.
Cuando hablamos de abusos sexuales, lo mismo que de violencia contra las mujeres, nosotras somos las que vivimos más el tabú de este tema, el aislamiento, somos las grandes olvidadas de este tema en la sociedad. Y el Pacto de Estado y la legislación han supuesto avances, aunque volvemos a lo mismo, las herramientas recaen y la disposición de estos textos y la materialización en los territorios. Y dependen de los recursos económicos, los presupuestos, el que haya a disposición de la población estos recursos o no. Estamos hablando de temas críticos, delicados, y se olvidan de nosotras. Tenemos que recordar que las mujeres con discapacidad también sufrimos abusos. Y nosotras, tú y yo, Noelia, hemos sido testigos de mujeres que de primera mano nos contaban en el foro social que organiza la Fundación Firme Mujeres cada año sus historias vitales, y nos han hecho reflexionar sobre los abusos que han sufrido a lo largo de toda su vida y que han sido conscientes de que los estaban sufriendo gracias a la escucha activa de otras mujeres que han sufrido. Esto te lo estoy contando y realmente se me ponen los pelos de punta y me emociono también recordándolo. Me emociono porque nosotras ya contamos con espacios propios para hablar de esto. Dentro de la comunidad sorda, las mujeres establecemos grandes vínculos de sororidad. De hecho, en la CNSE contamos con el servicio ALBA, que es un servicio completamente accesible a través de la incorporación de la lengua de signos, de la lengua oral, de la herramienta de chat. Y atendemos a muchísimas mujeres sordas que nos agradecen contar con un espacio de catarsis, de desahogo, una herramienta que existe y que pueden utilizar para hablar, prevenir la violencia de género. Y además nosotras creemos a estas personas, creemos a estas mujeres y no se sienten solas. Totalmente de acuerdo con lo que dices. Yo creo que hemos hablado de un tema clave en esta sociedad, porque como mujeres y niñas somos asexuadas, no tenemos sexo. Somos mujeres que ni la familia no tenía en cuenta de que se tenía el derecho a tener sexo, incluso es algo humano, vital, biológico. Entonces partimos de ahí desde niñas. Y en el tema de la educación ya ni te cuento. No ha habido educación sexual. También venimos de una cultura que ya de por sí la mujer tampoco tenía, la mujer en general, una educación sexual, y menos ya la mujer y niña con discapacidad. Y cuando además las mujeres somos cuidadoras dentro de la propia familia, los abusos pueden venir de la propia familia, que esto es un tema horroroso, que como bien dices, pone los pelos de punta. Y también muchas mujeres con discapacidad que han tenido abusos sexuales, como no tienen otro recurso económico dentro de la propia familia o asociación, no pueden salir de ese círculo y tampoco tenían conocimiento de qué herramientas acudir para poder ayudarlas. Y incluso en los centros, porque yo una de las actividades que hago, soy coach, además de abogada, soy coach y he trabajado con mujeres con temas de violencia de género y claro, me han contado historias que hay que empoderarlas, porque ellas mismas no creen en ellas y sus derechos sexuales los ignoran porque entienden que no los tienen. Y ya el de la maternidad, les han educado para que ni se lo planteen, y el tema de la esterilización forzosa, gracias a Dios que se ha rectificado, porque eso es un delito. Y a ver ahora si se puede conseguir que se indemnice a aquellas mujeres que se esterilizaron. A ver si lo podemos conseguir. Gracias al empuje aquí de la Fundación de mis Mujeres y de Ana Peláez en concreto, que está tirando aquí del carro como es la voz de todas nosotras.
También yo aquí querría decir, por mi posición de mujer con una discapacidad física, que muchas veces la propia agresión sexual se ha llevado a cabo ya no solo en el entorno familiar, sino en el entorno institucional, porque las mujeres que no viven en residencias o acuden a centros de día, los propios cuidadores, terapeutas, abusan de ellas. Y de hecho, en concreto, en las niñas con parálisis cerebral, abusan desde la infancia y no quiero dar datos escabrosos porque son horribles, pero son abusos de tal manera para que a la hora de que un médico la explore no puedan identificar que había un abuso. Entonces aquí es muy importante, bajo mi punto de vista, la figura de los facilitadores a la hora de que también al ir a hacer una denuncia, una mujer o niña con discapacidad tenga una persona que le pueda traducir si tiene problemas en la comunicación y que no haya una persona ahí que sea su propio verdugo, el que esté delante de ella, tanto la denuncia policial como en el ámbito de la justicia, porque hay veces que el propio abuso es de la curatela, de los que tienen la curatela. Y yo aquí también, mi opinión es que esta formación habría que hacerla también a todo en cascada, a todos los órganos judiciales, policiales, sanitarios, porque ¿de qué nos vale haber creado una ley, haber creado la figura si no se da a conocer y no se forma una persona para que en el caso de que haya una denuncia haya un intérprete de signos, un, un facilitador que pueda hacer una comunicación aumentativa para una mujer que no tiene capacidad de verbalizar o hacer que haya un pictograma para que a la hora de una evaluación exacta se pueda hacer una denuncia en concreto, porque si no muchas son desestimadas. Y, y eso sí que es una violación de los derechos humanos de las mujeres y niñas con discapacidad. Y no quiero extenderme más porque este tema es tan amplio que tenemos aquí para hablar. De lo que he dicho, ¿qué opinas? Es un ámbito, Noelia, que creo que trabajamos diariamente en este tipo de temas porque nos toca de cerca. Son situaciones que conocemos a la perfección, lo vemos, nos lo trasladan y es normal que te llegue, que te emociones, porque son situaciones con las que tanto tú como yo podemos empatizar fácilmente. Hay elementos en la vida diaria que efectivamente debemos agradecer a aquellas entidades, que en mi caso, la representativa de personas sordas, se centra en nuestro colectivo, pero lo mismo pasa con otras entidades que representan y atienden a otras discapacidades, la propia Fundación CERMI Mujeres, la Fundación 11, el CERMI. Cada discapacidad tiene una entidad que trabaja en la atención de sus mujeres y niñas, para que no estén solas, para que las puedan acompañar, acoger en procesos judiciales, en el ámbito sanitario, que se sientan acompañadas. Debemos agradecer el trabajo de las entidades. Sin ellas, tal vez esta evolución no habría sido de la misma manera que ha sido. Así que, desde luego, gracias. Y aprovechando el tema que comentas sobre el ámbito jurídico, es cierto que todavía falta la implantación de la figura del facilitador o facilitadora. Esperemos que, confío en que esto se resuelva más pronto que tarde. Y también es cierto que finalmente todo se retrotrae a la educación, a la concienciación y sensibilización de las y los profesionales y de la sociedad en general, que en el momento en que vean algo sospechoso, que acompañen, que den facilidades, que orienten. Todavía vemos muchos casos
cuyo camino de solución está muy lejano. Necesitamos más concienciación en el ámbito educativo, por ejemplo, que se abran más las mentalidades, pero lo mismo en el ámbito judicial. Es verdad que hay ocasiones, en el caso de las mujeres víctimas de violencia, que pasan por una violencia institucional. En el caso de las personas, de las mujeres sordas, directamente desisten de denunciar, del acto de denunciar, porque saben que no van a ser creídas. Tú necesitas la lengua de signos, este tipo de frases, o tú necesitas intérprete. Vamos a ver si la intérprete interpreta lo que está pasando aquí. Es decir, en los procesos judiciales hay algunos que se han archivado porque la figura de la intérprete de lengua de signos directamente no se ha visto como una figura profesional. Y ese caso ha sido archivado. Ahí ya empezamos la primera falta de reconocimiento. En los casos de abusos sexuales, de violencias, creo que, como tú has dicho, podemos estar hablando horas y días sobre esto, todavía hay mucho camino que andar, pero agradecemos el cambio, agradecemos la evolución que ha habido, que se contemple como delito en las esterilizaciones forzosas, la incorporación de las mujeres y niñas con discapacidad al texto constitucional. Este tipo de cambios son de aplaudir y sí que tenemos que empoderarnos y de hecho creo que estamos más empoderadas, sobre todo si echamos la vista atrás y hacemos la comparación de cómo estábamos y cómo estamos ahora. Sí, es cierto. Al hilo de este tema, ¿cómo ves tú el tema de la salud sexual en las mujeres y niñas con discapacidad? ¿Y qué tiene que ver ahí la familia también? ¿Qué derechos tenemos ahí? ¿O qué no derechos que se están vulnerando? Así como la cosificación que tenemos en el derecho a la salud sexual. Volvemos un poco a lo mismo, Noelia, a la educación en general, pero también en concreto la educación sexual, como bien sabes, es un talón de Aquiles, todavía no es accesible. La educación en general no es totalmente accesible, ha mejorado, pero no es accesible del todo. Imagínate cuando hablamos de la educación sexual. Plantear a las familias que sus hijas e hijos con discapacidad necesitan estos conocimientos sobre su sexualidad. Ya cuando no hay este derecho accesible, directamente hay otros que van en cadena, que ya dejan de ser accesibles también. Esa persona se va a poder desarrollar como persona adulta, va a poder contraer matrimonio, tener una pareja. Imagínate las enfermedades sexuales. Hay que contar con un mínimo de protección también si te enfrentas a estas situaciones. Si no te educan, si no recibes educación al respecto, no solo las mujeres, sino también los hombres, que se ven como seres asexuados. Pues si quieres practicar sexo, fenomenal, pero has de usar la protección para evitar enfermedades de transmisión sexual, algo fundamental. Y esto está muy vinculado también al ámbito sanitario. Si este no es accesible, que de momento no lo es, sí que ha habido cambios, pero dependemos de nuevo de los territorios, hay algunos que son más accesibles que otros, de los y las profesionales que todavía necesitan formación constante, de la inclusión o no de la lengua de signos, de la adaptación para diferentes discapacidades, como son las físicas, imagino que coincides, Noelia, en los gabinetes ginecológicos, que haya una intérprete que esté viéndome mientras yo estoy haciendo un examen, que haya adaptaciones en las que las mujeres con discapacidad estemos a gusto. Esto todavía no se da, nos faltan muchas cosas, mucho camino por recorrer, y dentro de la comunidad sorda contamos con un reglamento de lengua de signos que reconoce nuestro derecho a que el ámbito sanitario esté garantizada la accesibilidad. Esperemos que se materialice, pero lo mismo pasa con otras discapacidades, que se conviertan estos ámbitos en accesible de manera gradual, porque si no tenemos el acceso a la sanidad, no podemos ser saludables, no podemos continuar con nuestras vidas. Es cierto. Yo aquí puedo contar el caso de una compañera que de hecho le estuve ayudando a buscar una posible solución sobre, tenía un problema de salud ginecológico y no había ninguna consulta que fuera accesible. Y de hecho ella, a su madre, que era mayor, ella vivía en una residencia, la madre no la había educado en tener una salud sexual. Entonces ella tuvo un problema de un cáncer y ahí se lo detectaron tarde por no haberse hecho los reconocimientos debidos. Yo de hecho le
le incité y le dije que denunciara al servicio médico por haber hecho una dejación de la función del derecho a las mamografías y el derecho a tener una salud sexual. Y la propia familia, la madre, le dijo que para qué, que a ella no le hacía falta. Y de hecho ha luchado durante un tiempo largo con un cáncer, bueno, con una enfermedad que habiéndola detectado a tiempo, su calidad de vida hubiera sido mucho mejor. Es verdad que parece, la sensación que nos da es que las mujeres con discapacidad, bueno, vamos a estar siempre sanas y saludables, que no hace falta acudir al médico porque no tenemos necesidad y no vamos a encontrar ninguna enfermedad. Eso es curioso, ¿no? Hay muchas cosas que no puedes hacer como mujer con discapacidad porque eso puede degenerar en una enfermedad, pero al mismo tiempo tampoco te permiten o no ven necesario que tengas revisiones periódicas, que sí tienen el resto de mujeres. Volvemos a lo mismo. Derechos fundamentales, como tú comentabas, Noelia. Nuestros derechos humanos, ¿dónde están? Se vulneran completamente. Y qué importante es aquí que la figura de la madre o el padre, pero en concreto de la madre, en el tema de educar a las hijas en que tienen el mismo derecho a la salud y a la educación sexual, a la hora también de no contraer, como tú has dicho, enfermedades venéreas o cualquier otro tipo, y también el derecho a la maternidad, porque es un derecho que también parece que está como está olvidado, no existe. Y yo aquí sí que reivindico desde mi propia experiencia de mujer con discapacidad física, que con un apoyo adecuado, con un asistente personal, además del asistente personal que por derecho tenemos que tener cualquier persona con una discapacidad, también tenemos que tener un asistente para cuidar a un niño, para él poder ejercer el derecho a la maternidad, como lo han ejercido nuestras madres, independientemente de dónde seamos y de dónde vengamos. Y a mí no me vale que ningún partido político no se adhiera al Pacto de Estado, porque en el Pacto de Estado hay una cuestión que es de derechos fundamentales y para mí no vale que el gobierno de turno, del color que sea, adhiera a un Pacto de Estado o no. Es un derecho humano y el derecho a la maternidad es un derecho fundamental de cualquier mujer y niña. Y a las niñas nuestra obligación es educar a que reivindiquen ese derecho, que luego lo elijan opcionalmente ser madres o no, pero tienen el derecho. Efectivamente. Además, quiero aprovechar este momento para lanzar dos reflexiones. Por un lado, las madres no son las únicas responsables en educar, son las familias, efectivamente. Muchas veces las familias no cuentan con una figura materna, como tú sabes, Noelia. Al final, la educación es responsabilidad de todos los miembros de familia. También es verdad que contamos con una Ley General de Familias que habla del derecho de atención a todas las familias con independencia de su género, de la lengua que utilicen y que todo es respetable, digámoslo así. También entra la discapacidad. Si la familia quiere, pues yo soy una madre soltera o somos dos mamás con discapacidad, en mi caso, mi pareja también es una mujer sorda y si queremos formar una familia y tener hijos o hijas, debemos tener ese derecho. Es decir, todo lo que se ofrece a la ciudadanía, toda la variedad de modelos familiares también se me ha de ofrecer a mí. Para lo que hablábamos antes, poder ejercer mi derecho de decisión. También se recogen los textos legales. Hay que respetar estas decisiones, esta diversidad de familias, pero muchas veces pasa por la formación a profesionales. ¿Qué se le aconseja a las familias? ¿Qué se le orienta a las familias cuando hay un miembro con discapacidad, un bebé con discapacidad y las familias necesitan orientación?
van a los equipos profesionales. Es fundamental que estos equipos conozcan los derechos de la infancia, los derechos de todas las personas con discapacidad, que sigan los preceptos de la Convención de la ONU, que muchas veces se vulneran estos derechos. Y finalmente, ¿qué sucede? Esto tiene acarrea una serie de consecuencias. Alba, yo creo que un tema que hemos también hablar es el tema de la familia. ¿Qué opinas tú sobre la familia? Creo que lo primero que necesitamos es asimilar que la familia tiene muchas formas. En mi caso, mis padres son personas sordas, no solo yo. Somos diferentes, pero también son personas sordas, lo mismo que mis tías y tíos. En la familia de mi padre hay todavía más personas sordas, igual que en la de mi madre, pero las características son muy diversas. Algunos de ellos utilizan lengua de signos, otros solo la lengua oral. Lo que decía antes, yo soy una privilegiada porque en mi casa he podido acceder a la lengua de signos y a la lengua oral. No todas las personas sordas han vivido este privilegio. En mi caso, mi pareja es una persona sorda, sus padres son personas oyentes y su trayectoria vital ha sido diferente a la mía. No debemos olvidar la diversidad. Ese detalle es importante tenerlo siempre en cuenta. No podemos adjudicar estereotipos. Cuando un padre y una madre tienen un hijo con discapacidad, qué mala suerte, ¿no? Muchas veces se dice, es difícil aceptar que mi niña o mi niño tiene discapacidad, son situaciones muy duras, pero no es la única familia que está pasando por eso, ni es el único tipo de familia. Hay familias que son monomarentales, familias que están compuestas por dos mamás y a veces hay un niño, un bebé, un nieto con discapacidad y las necesidades que plantean estas familias son muy diversas. Tendremos que acceder a la experiencia de cada una de ellas y veremos que a lo mejor no son tan parecidas como pensamos, ¿o sí? Sí, totalmente de acuerdo. Además, también hay que tener en cuenta que aquí en las familias es muy importante que ellos están totalmente solos cuando se diagnostica la patología o la discapacidad que tiene ese niño al nacer. Entonces, las familias tampoco tienen a veces los apoyos necesarios ni orientación. Y esto es muy importante que las asociaciones o las entidades correspondientes lo hagan. ¿No crees? Así es. También que las y los profesionales conozcan las necesidades de las familias y se adapten para poder dar respuesta. A veces directamente cuando nace un bebé sordo, pues venga a implantarlo, a ponerle un implante coclear. Y varía en función de la necesidad de la familia, tal vez también la propia escolarización. Si esa familia vive en el ámbito rural, en el ámbito urbano, va a ser muy diferente las circunstancias y las situaciones, así que habrá que valorar cada una de ellas. Las familias, creo yo, lo fundamental al final es que ellas estén en sus hogares, las familias en general, que se sientan a gusto, que se sientan seguras en sus espacios, en sus hogares, que su hogar sea también parte de su familia, eso es lo fundamental. Ya. No podemos terminar esta conversación que es tan placentera sin hablar sobre la brecha digital. Por un lado, es una facilitadora a la hora de la comunicación, del trabajo, del ocio, de cualquier entorno, pero también a veces supone una barrera muy importante porque hace que la gente no se incluya, porque hay gente que puede estar en el punto 0 y vamos por punto 3 y ya ni hablemos de la inteligencia artificial. ¿Cómo lo ves? Todavía hay mucho que trabajar, también en la inteligencia artificial, en la tecnología. Ahora, en cuanto a la CNSE, por ejemplo, ahora contamos con un servicio de videointerpretación en lengua de signos para personas sordas, que ha supuesto un avance muy, muy importante. Ahora utilizo este servicio, yo lo tengo, pero quiero que también
puedan incorporarlo otras entidades, como las entidades bancarias, los hospitales, que hay alguno que ya lo tiene, pero no solo para atención al paciente, sino cuando yo estoy ingresada, qué sé yo, puedo utilizar este servicio, o si quiero comprar unas entradas de teatro, que puedo hacerlo directamente a través de la lengua de signos. Es un servicio de videointerpretación que está fenomenal, pero tiene que estar implantado todavía en muchos ámbitos, en muchas entidades, que ya lo utilizan muchas empresas, pero han de ser más para que sus servicios sean accesibles. Hemos hablado ya de la violencia contra las mujeres. El 016 es accesible a través de este servicio de videointerpretación que se llama SVisual. Lo mismo sucede con el servicio ALBA. También con Alercops, no sé si te suena, es una aplicación de la Policía Nacional que cuenta con una serie de pictogramas que son accesibles, es decir, ya existen herramientas y avances, aunque todavía queda mucho camino por recorrer, porque en las zonas rurales o cuando hablamos de personas mayores que no son tan expertas en el uso de tecnologías, ya tenemos ahí otra barrera que tenemos que salvar, que confiemos en que se conseguirá, pero que hay que adaptarla a las necesidades de las personas. Entiendo que tú coincides, seguramente conozcas más sobre aplicaciones tecnológicas. Sí, yo también opino lo que tú dices. Y en otro caso muy importante la accesibilidad y los tiempos, porque hay veces que para poder utilizar una herramienta tecnológica va en un plazo muy rápido porque caduca, expira y a veces no te da tiempo y requiere de la ayuda de una tercera persona para poder ejercitar algo que tú perfectamente lo podrías hacer. Y hablando esto de la brecha, ¿tú en tu entorno conoces algún caso que haya tenido alguna desventaja, algún problema generado por la falta de conocimiento de las nuevas tecnologías? Es algo habitual encontrarse con personas mayores, incluso aquí en las asociaciones de personas sordas de Madrid. Les cuesta mucho participar de la vida en ciudadanía. Y os pongo un ejemplo, qué sé yo. Necesitan pedir una cita en la Seguridad Social. Y tecnológicamente existe una web que no es accesible para ellos, que no son capaces de utilizar. Tienen un servicio de videointerpretación, es visual, para el que necesitan apoyo para utilizarlo, porque no saben cómo utilizar una videollamada o el ordenador, y eso genera frustración, o tal vez no puedan participar en actividades de ocio porque no pueden acceder a la compra de las entradas o a viajes. Imagínate cómo tiene que una persona gestionar esto, una persona mayor tiene que ir físicamente, presencialmente. Entonces eso merma la calidad de vida de estas personas. Es decir, existen servicios como en el caso de acompañamiento a personas sordas mayores que se llama Vidasor y que supone un apoyo en los propios domicilios para ayudarles a poder implantar este servicio, activarlo y utilizarlo. Pero si yo misma soy un apoyo a las personas mayores, ya veo directamente el agradecimiento y la satisfacción que de manera bastante sencilla podemos facilitar a estas personas mayores para que accedan. No sé si en tu caso pasa un poco lo mismo con las personas mayores, si son situaciones similares. Sí, totalmente. Las personas mayores se sienten totalmente aisladas y el mínimo apoyo que les ofrezca te lo agradecen infinitamente porque para ellos es un vehículo también para esquivar un poco la soledad no deseada, que eso sería otro tema. Pero yo aquí querría hablar, si te parece, que desde el mundo asociativo que conocemos, los datos que tenemos sobre el uso de las nuevas tecnologías, de todo, de cómo podemos, si son datos reales o la incorporación de la inteligencia artificial, puede un poco sesgarlo o cómo se debe utilizar. Al final todo se reduce a problemas en la falta de recursos económicos que nos ayudan a aplicar las tecnologías necesarias para las personas, en nuestro caso las personas sordas, no son muy accesibles.
necesitas recursos humanos, intérpretes de lengua de signos, recursos tecnológicos, debes adquirirlos, debes comprarlos, y no existen recursos económicos suficientes para que todo ello sea accesible para las personas sordas. Imagino que en otras discapacidades pasa un poco lo mismo. Si cuentas con recursos económicos, podrás acceder a recursos humanos y todo lo que lleva aparejado. Eso es lo más complejo, no se nos facilita el acceso a estos recursos. Sí, desde luego. En este caso, desde el mundo asociativo, tenemos que pedir que las mujeres y niñas seamos protagonistas en el uso de estos datos con la inteligencia artificial, que nosotros veamos cómo se deben utilizar, cómo se generan, cómo se centran, pero no cómo y se filtran, no que se hagan desde fuera. Que nosotros seamos las verdaderas protagonistas del uso y explotación de los datos, porque si no pueden ser totalmente erróneos. Es así. Cualquier encuesta que se elabore por internet, que mandes un enlace a través de WhatsApp, que lo puedan utilizar las mujeres, porque a veces no son ellas, sino sus cuidadoras, no solo de mujeres, sino de personas mayores, las que responden estos datos que son sensibles, y también las circunstancias sociales vemos cómo inciden en que estas encuestas sean accesibles, que muchas veces queremos acceder, pero las circunstancias no nos lo facilitan. Así que estoy de acuerdo contigo, Noelia. Sí, sí. Y ya para cerrar, porque el tiempo es finito, aunque el tema sea infinito para hablar, ¿qué querrías ver tú a medio, a corto y a largo plazo para que las personas sordas y las personas con problemas auditivos y la discapacidad en general tuvieran en el futuro? Una sola cosa para medio y largo plazo es difícil. Yo pediría muchísimas cosas porque necesitamos conseguir muchos logros que están lejos todavía. Algo que sí que está claro y es que he comentado antes es la necesidad de datos de inclusión, y esto supone que actividades de ocio y tiempo libre, la inclusión en las investigaciones acerca de la situación laboral, por qué sufrimos discriminaciones, por qué no promocionamos, la oferta formativa, que ésta sea accesible, la educación no sesgada por sexos o por géneros, la educación sexual, la sanidad sobre el cuidado de las mujeres y de las niñas, cómo se nos atiende, qué nivel de credibilidad tenemos. Todos estos elementos son fundamentales. Yo creo que ya he encontrado la palabra. Quiero que nos escuchen, que escuchen nuestras necesidades, que si no las conocen, que nos pregunten directamente, que nosotras somos capaces de explicarlas, somos capaces de decidir por nosotras mismas. Sabemos qué es lo que queremos y tenemos la capacidad para decidirlo. No sé tú cuál sería, Noelia, aquel logro que querrías conseguir a medio o largo plazo. Suscribo todo lo que tú has dicho, y yo también, por pedir la carta a los Reyes Magos, a Papá Noel, y que fuera real, yo pediría que las mujeres y niñas con discapacidad y las personas con discapacidad en general fuéramos ciudadanos de primera como cualquiera, y que no hubiera que hacer ninguna acción positiva para poder ejercer nuestros derechos humanos, porque la vida es una cuestión de derechos humanos, no tener que estar luchando, decidir por las vidas de cada uno y cada una de nosotras. Con eso me gustaría que la generación siguiente lo pudiera tener sin tener que estar llamando siempre a la puerta de los políticos y de las instituciones para reivindicar los derechos humanos. Personalmente, también es verdad que quiero decidir utilizar la lengua de signos, que se me permita y que se confíe y se crea en lo que yo digo. Coincido contigo. Un placer, Noelia, haber pasado este rato aquí entre las dos.
Gracias, Alba. Un placer, muchas gracias.